Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo. Eh, el día de hoy un símil, un comparativo muy esperado que yo, para mí por lo menos, yo ya lo tenía pensado hace mucho tiempo. De hecho, esta es la tercera edición del video. Ya tengo un video grabado de este, que está en edición, pero ahora lo estamos grabando para tenerlo más completo. Y un anterior que por tema de carga no se completó. Bueno, el día de hoy vamos a ocupar seguir en esta saga de, ¿no es cierto?, de paralelismos, de símiles, de mitos universales. Y vamos a seguir en la misma lógica del capítulo que hicimos el paralelismo entre el rey Midas de Frigia y eh, Abdullah o Abdalá el mendigo ciego, la historia encontrada, ¿no es cierto?, en las mil y una noches. Es decir, vamos a hablar primero de la historia no griega y luego de la historia griega. La vamos a dejar, para no hacer spoiler, ahí en misterio, pero se va a entender lo más probable porque les va a hacer sentido, es bastante conocido, pero lo vamos a tener ahí hasta poder hablar ya, una vez terminado la historia no griega. Vamos a revelar, ¿no es cierto?, el personaje griego que vamos a comparar hoy. Entonces comencemos. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que está en la Biblia, por ende es, no necesariamente, pero en este caso es hebreo, judío, y ese personaje no es otro que Samson. Samson, ¿qué significa Samson? ¿Qué significa la palabra en hebreo? Samson significa el pequeño sol, algo así. Entonces, el pequeño sol, en base a su característica solar, es un ser de características solares, es decir, mm, encarna en él las aptitudes propias del sol, de la virilidad, la masculinidad, el día, ¿no es cierto? Todas esas características propias de las divinidades solares, que no es una, son muchas. Históricamente podemos tener a Dionisio, el mismo Jesucristo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Apolo. Bueno, entonces, ¿quién es Sansón? Sansón es un hebreo que obviamente su historia está retratada en la Biblia, en Jueces capítulo 13. Se dice que principalmente el registrador es Samuel, pero no se está 100% claro si es Samuel. Pero yo personalmente asumiría que Samuel tiene mucho que decir frente a esta historia, porque estamos hablando de una historia previa a Samuel. Samuel es más o menos paralelo a la vida del rey David. Entonces, sí estamos hablando de una historia anterior, donde los hebreos están en malas condiciones, están de hecho sometidos por los filisteos. En la época del rey David también están sometidos por los filisteos, pero con él ya viene siendo el fin, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos como en una época anterior al rey David, donde los hebreos tenían muy pocas posibilidades con los filisteos. Bueno, sin embargo, este personaje Sansón ganó muchas batallas, eliminó a varios filisteos, cosa que vamos a leer claramente en un ratito más en la Biblia, lo más resumido posible, pero para poder entenderlo de una manera más, también hay que tener la textualidad y hay que eh, poder tener las paráfrasis claras de los pasajes de la Biblia que estamos citando para poder tener una mayor claridad en el paralelismo que estamos haciendo. ¿Quién es? Bueno, él es hijo de un personaje que se llama Manao, si mal no recuerdo, ya lo vamos a aclarar, y de una mujer que es estéril. Curiosamente, Samuel, que escribe, ¿no es cierto?, como ya lo habíamos señalado,
que yo me la juego, que es Samuel, el que en gran medida retrata la historia de Sansón, curiosamente también es hijo de una mujer estéril y producto de la visita del ángel se otorga esta divinidad, esta providencialidad de que pueda dar a luz y pueda tener un hijo consagrado. Porque curiosamente Samuel era un consagrado, un profeta consagrado a Dios, igual que Sansón. Sansón era un consagrado a Dios. No era un profeta, pero sí un guerrero consagrado. Y su nacimiento, de principio a fin, hasta el fin de sus días, tenía por funcionalidad ser un liberador, un libertador de los hebreos frente a los filisteos. ¿Cuál era el canal de esa consagración, de ese poder? Era el cabello, ¿no es cierto? Por ese cabello que jamás pase navaja, no sea cortado, porque ese es el canal, ese es el puente de la divinidad, donde recae esa divinidad de este personaje llamado Sansón. Pero no terminaba ahí el tema. Es decir, la consagración también implicaba otros votos. Implicaba un voto que ya lo vamos a leer, de abstemiedad, ¿no es cierto? O si usted quiere, de sobriedad, frente al alcohol, a la vid, a los productos derivados de la vid, al vino, a la sidra, que bueno, la sidra se produce de otras maneras también, y de la manzana, de otro elemento. Bueno, entonces, por un lado, esa sobriedad que se le pide a la madre en el momento del embarazo, para que este ser sea consagrado de una manera pura, de una manera devota, si usted quiere, para poder llegar al mundo como finalidad total a la divinidad. También, justamente que va de la mano también, se le priva también a la madre de comer animales impuros, que generalmente para los hebreos era el chancho, el cerdo. Pero no solo el cerdo, también se habla en algunos casos de los conejos, las liebres y incluso de tipos de ciervos, que eran animales que eran mal vistos para los hebreos. Podríamos entender que los hebreos casi su delimitación de carne era bien precisa. Los cabritos generalmente, los corderos y las vacas. Que las vacas era algo visto como algo para ricos en realidad. Entonces por eso siempre se hacían los holocaustos, a veces, bueno, la mayoría de los holocaustos eran de cabrito o de cordero, pero cuando se hacía un holocausto de una vaca era como significaba justamente como una entrega total a Dios en este caso. ¿Qué otra cosa se puede decir? Bueno, antes de que empecemos la lectura, el personaje con el que lo vamos a comparar tiene similitud también respecto de algo en la mujer con la que estaba emparejado, casado en este personaje. Bueno, este personaje no se alcanza a casar, pero sí pasa a ser su mujer, la filistea, porque ella era de origen filisteo. Ella se llamaba Dalila. Entonces, en frente a lo que vamos a leer, ahí mejor para no hacer tanto spoiler, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que genera Dalila hacia él. Vamos entonces. Lo que sí puedo adelantar que este personaje vamos a tener más similitudes que nunca. Aquí en este personaje para mi punto de vista, son muy, muy iguales. Evidente que tenemos diferencias, pero pareciera ser aquí ya que no quedan pruebas de que alguien tomó el personaje, ya sea una cultura a otra, o bien eran del mismo tiempo, pero hay una influencia totalmente pública y notoria frente a este tema. Bueno, vamos a comenzar. Entonces estamos en Jueces 13. Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda,
Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo es consagrado. No es de nazareno, no. Nazareo es consagrado. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el de un ángel, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo que, he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni tomarás, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella en ese momento. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito, un holocausto. ¿No es cierto? Acá esto es una posición personal. Yo preocupo menos que a este personaje, a este héroe, si ustedes quieren, yo le doy un carácter divinal porque realmente lo que se nos dice acá que es un ángel que da la información. Sí, un ángel, un mensajero, ¿no es cierto? Por parte de Jehová. Pero a rato, en mi interpretación, yo entiendo que él es un poco menos que un elegido divino, porque la mujer es una mujer estéril, en donde es el mismo Espíritu Santo, es el mismo, la emanación divina la que genera una unión para poder traer este elegido a la tierra. Entonces, estamos hablando de un ser que si no es que está muy cerca de ser un Jesús, está en un rango por ahí un poco menos nomás. Tiene un bemol menos, pero el rol que este personaje representa es básicamente el de un... No es como, ni siquiera como David. David es un elegido, pero no es una emanación de Dios ni, ni mucho menos. Queda en un ungido. Pero Sansón es más que un ungido, es básicamente un consagrado. Su vida completa está consagrada. Y él tiene que seguir en alguna medida una mayor conducta, que es una conducta justamente más ascética, más superior que al resto de los demás hebreos. Y ahí es donde a mí me da para pensar que en el fondo, en la interpretación, es derechamente un hijo de Dios. Bueno, el ángel de Dios responde a Manoa. Luego de esta invitación, ¿no es cierto?, que van a sacrificar, van a hacer un holocausto de un cabrito para él, en su honor. No detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto.
Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón y la mujer filistea de Timnat. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos, no circuncisos, ¿no es cierto? No tenían el ritual, ¿no es cierto?, de la alianza de la circuncisión que tienen los hebreos, que generalmente se hace dentro de los 8 días de nacido. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito. Ahí residió de nuevo el espíritu de Jehová, volvió. En ese momento siempre hubo un depositario, pero en ese momento es como si se emanó de una manera fuerte. Y Sansón despedazó a este león como quien despedaza a un cabrito, con una fuerza abismal. Sin tener nada en su mano, no lo mató con nada. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, no le dijo a nadie. Descendió pues, habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. No vamos a entrar ahí en esa interpretación porque es más profunda, pero sí podemos decir que hay una interpretación de algo divino, ¿no es cierto? Producto de la vuelta, de cuando había acontecido y he ido donde esta mujer filistea, vuelve y en ese lugar donde le había quitado la vida al león, había un panal de abejas. Vamos a ver qué es lo que hace con ese panal de abejas. Tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Como una especie, podríamos también entrar a asemejar, como una especie de ambroxía, de hidromiel, de un elixir divino, producto de este león, que también este león tenía un carácter divino, porque siempre se entiende que la tradición, sobre todo en la tradición hebrea, los cadáveres eran algo muy mal visto, que tenía que estar limpio, purgarse de los cadáveres, había que... todo un tema con eso. Y justo acá estamos viendo lo contrario, estamos viendo que el león generó un panal de abejas. Entonces eso era un muy buen indicio, un muy buen indicador. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón le dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me ames, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría declarado a ti. Y ella lloró en presencia de él. Los 7 días de ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba a ella. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. O sea,
Al final el enemigo terminó descifrándolo, se lo dijo, o sea, no descifrándolo, declarándoselo a su mujer, ¿no es cierto?, Dalila. Aquí todavía no nos dice claramente que es Dalila, pero es Dalila. Eh, Porque ya estamos en presencia como de un banquete, generalmente los hebreos usaban todo esto cuando alguien se casaba, ¿no es cierto? Bueno, al séptimo día antes que el sol se pusiese, se lo declaró, porque ella le presionaba. Que ella lo declaró a los hijos de su pueblo, o sea, ella le dijo a los filisteos. Al séptimo día antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendió en enojo, se volvió a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. No es Dalila, claramente ahí yo me adelanté, pero estamos en presencia de otra mujer porque en el fondo ahí él dice, la cual había tratado, él se la da a su compañero, el cual le había tratado como su amigo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que lo aborrecías, y la di a tu compañero, mas tu hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal le hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas. Los teas son una especie de antorchas, y juntó cola con cola y puso un tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Le contestaron Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón le dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera a muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. La peña, un peñasco, un lugar, no sé, una roca gigante. Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Aquí vamos a ir avanzando ya, porque estamos en una comparación y no podemos ir detalle a detalle. Aquí se habla que él ocupa la quijada de asno y termina matando a los filisteos y que antes que eso acude a él el espíritu de Jehová. Que es un pasaje bien conocido de Sansón. Sansón en Gaza. Bueno, los filisteos eran de Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Aquí recién aparece Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Aquí ya estamos empezando a hacer una comparación. Estamos en presencia, y aquí no quiero ser drástico ni nada, pero estamos en presencia de una mujer que está siendo corrompida por ella era filistea, por los mismos filisteos, que da información cuál es la debilidad de Sansón por dinero, ¿no es cierto? Por 1100 ciclos de plata.
O sea, no estamos en presencia de mucho amor filial, o sea, parental acá. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declaren en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ni idiota, ¿verdad? Decirle el secreto de su poder. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Parece que le estaba entregando su secreto ahí. No. Lejos la toreó un poquito, le dijo cualquier cosa para ver cuál era lo que ella iba a actuar. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella les ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres como quien rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. ¿Realmente qué sentido tiene si ella es la pareja de él? ¿Por qué quiere saber su debilidad? No tiene ningún sentido. Y le vuelve a repetir. Yo creo que a esa altura Sansón se está dando cuenta que no está viendo por los intereses de él. Y claramente le envía cualquier, ¿no es cierto? Cualquier respuesta, ¿no es cierto? Que no es... le va por la tangencial, ¿no es cierto? Por la tangente. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, y yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahí parece que le está diciendo, no, la sigue toreando. Le vuelve a decir otra cosa, que si son ahora cuerdas nuevas, él se va a volver como cualquier hombre. Él está precisamente claro de que ahí no están velando sus intereses, de que hasta el momento no hay amor, no hay nada. Pero vamos a ver por qué en algún momento él accede a revelar su debilidad, que es justamente lo que él tiene que proteger. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y la ató con ellas, y le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, estaban ahí mismo. Mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces le dijo, si tejieras 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Sin embargo, él se estaba acercando a decirle la verdad, como primer indicador. Sin duda, quizá la persistencia de ella, quizá él no estaba en el mejor momento, pero al final termina accediendo, impulsado por bajos sentimientos, por... Anda a saber, pero al final, teniendo él el panorama claro que querían ocupar esa información en su contra, termina, eso es lo más curioso, termina accediendo. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Es decir, al final se empezó ya a angustiar, todos los días le decía lo mismo. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo. Al final él terminó descubriéndole su corazón. Empezó a tener confianza en ella, pero siendo guiada por una angustia de esta constante presión, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a navaja, porque yo soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Estamos en presencia aquí claramente de un antiamor, porque aquí justamente una mujer lo que más debiera procurar es proteger a su pareja. Entonces pero también él no se entiende por qué sigue con alguien que claramente se nota que le quiere sacar información. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, y no cambia su actitud, sigue siendo la misma. Venid esta vez porque él ya me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, las colitas. Él ya había hablado de las guedejas, que había dicho antes como que sean afirmadas
y que iba a perder su poder, pero aquí fueron cortadas. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fuera rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, que era el dios de los filisteos, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano, como una especie de lazarillo, ¿no es cierto?, porque se le habían quitado los ojos. Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, eso es lo que podemos hablar de Sansón. Es un pasaje bíblico que tampoco es largo, es prácticamente como un cuento. Tiene un orden bien establecido y es corto, no tiene tantos personajes. Bueno, entonces, así a grosso modo podemos ver como una historia bien clarita, cómo va procediendo. Vamos dando cuenta que este personaje igual accede curiosamente a ser traicionado, porque él sí se da cuenta que no están siendo sus intereses protegidos por su pareja, por la que fue su pareja en ese momento, que no es su mujer, porque claramente la que fallece es la que él ya sabía había sido su mujer y se mostraba por producto de los banquetes y todo eso, que también era una mujer filistea. Pero no logramos entender por qué al final accede a esa traición. Explicaciones pueden haber muchas, pero no está claro en la historia. Bueno, siguiendo a lo que es lo nuestro, que es la comparación mitológica, los paralelismos, no vamos a revelar el mito griego que vamos a hablar, porque yo creo que a esta altura ya todos lo saben ya. Simplemente voy a empezar a hablar como que lo dije, pero no. No, sí, lo podemos decir directamente, pero a esta altura yo creo que hagan sus apuestas. Lo vamos a revelar en 5, 4, 3, 2, 1. No es otro que Hércules. Hércules es un personaje que tiene unas similitudes enormes con Sansón. ¿No es cierto? Es un personaje de carácter solar. Podemos decir rápido las similitudes para después ir con calma. Cosa que también los dos personajes son personajes solares, son personajes divinales, como que descienden de un Dios Padre, pero con una mujer humana. Además, esta característica de una fuerza descomunal, de una fuerza superior al resto de los humanos, y una característica guerrera. Y curiosamente, en la historia de los 12 trabajos de Hércules, que es lo que más sabemos de Hércules,
Eh, también se enfrenta a un león, al león de Nemea. Un león que enfrenta inicialmente tirándole flechas, pero estas flechas no le hacen nada porque la piel, el cuero del león era totalmente impenetrable. Entonces las flechas que tiraba, porque manejaba un arco Hércules, no le hicieron nada. Entonces, al correr de la batalla, que con el león termina, para parecer la única manera, porque era totalmente impenetrable el león, termina asfixiándolo, ahorcándolo. Y la manera en que le quita la vida al león también es muy similar al león que también se le aparece a Sansón. Claramente aquí hay una diferencia, que Hércules después desolla al león y ocupa el cuero de la piel del león, la ocupa como una armadura, justamente por las características que tenía ese león, el león de Nemea. Y la sigue teniendo todo el tiempo, después era como la armadura de Hércules. Pero claramente esta presencia de este león muy poderoso y que es asfixiado por manos de estos héroes, vamos a llamarles, es prácticamente igual. Pero también al mismo tiempo vemos que también el Sansón también se sirve de esa miel que saca también del, del, del león, como algo divino que también utiliza de él, como el cuero o la piel que ocupa Hércules como armadura. Entonces ahí también tenemos como una manera distinta de verlo, pero hay una similitud también en eso. Bueno, sin duda Hércules es un personaje muy interesante. Hércules es un personaje que igual ya hemos hablado antes, lo hemos hablado también tangencialmente, no hemos hablado de una manera sustancial, pero es un personaje que era prácticamente invulnerable por la fuerza que tenía, era hijo de Zeus y de Almena, una reina si mal no recuerdo, de Tebas, si mal no recuerdo. Ella en sí misma también era descendiente de otra divinidad. Ella era descendiente de Perseo, de otro héroe. Entonces podríamos decir que teníamos una doble sangre divinal en Hércules, porque él era hijo directo de Zeus, que como metamorfo que era, adquiere la forma de anfitrión, que era el marido y el padrastro de Hércules. Entonces yace él con ella, adquiriendo la forma, el malulo de Zeus, de anfitrión. Entonces, era un hijo directo, pero al mismo tiempo también era un bisnieto de Perseo, porque Perseo era el abuelo de Almena. Entonces esto sin duda le da una característica de dónde residía el poder que tenía. Bueno, él también sabemos que en fondo una de las grandes villanas que tuvo, que ya hemos hablado en un video anterior, es Hera. Porque el verdadero nombre de Hércules era Heracles, el nombre griego, Hércules es el nombre romano, romanizado. Entonces Heracles es una cosa así como la gloria de Hera, pero de una manera totalmente, podríamos decir, sarcástica, o de una manera también, podríamos decir también quizás profética, porque al final ella es la que hace el camino para que él se desarrolle. Entonces, este Heracles incluso es mandado a matar inicialmente por una serpiente que él mata siendo un niño, o sea, un bebé. Estamos hablando en presencia prácticamente de un menor de un año. Y ya tengo el instinto de matar esa serpiente. Después Hera sigue tratando de meterse en la vida de él porque lo detestaba, porque él era producto de un adulterio, ¿no es cierto?, de Zeus, que ya señalamos con Almena. Entonces, básicamente, la única manera que se da cuenta que la debilidad que él tenía era la parte mental, no la parte física. Y aquí también lo podríamos ver en Sansón. Sansón al final sucumbe básicamente a esta vuelta a preguntarle, quizás le afectaron los bajos instintos, pero hay algo que él se da cuenta inicialmente que lo quieren engañar, se lo quieren joder, como decimos en Chile.
A él claramente eso se le da cuenta porque por algo le dice otra cosa. Pero al final sucumbe y solo por la persistencia, ahí hay algo que va quizá dañando su mente, al final a lo mejor no tiene, no sé, no tiene una paciencia, una coherencia suficiente que termina desistiendo frente a eso. Se ve involucrado, afectado como ya lo hemos señalado, por sus emociones, por sus instintos. No es lo suficientemente fuerte mentalmente. Y Hércules no es que haya sido su tan debilidad, pero aparentemente no tenía otra. Entonces, la parte mental es la que es corrompida, y producto de esa parte mental, en algunas tradiciones se dice que es Ares, ¿ah? Que bueno, era el hijo de Hera, así que, y Hera no tuvo muchos hijos con Zeus, curiosamente. La mayoría de los hijos de Zeus eran justamente con amantes, con mujeres, digamos, humanas, o con otras divinidades, oceánides, etcétera, etcétera. Entonces, este hijo Ares era de los pocos hijos con efectos que eran hijos de Zeus y de su mujer, de su matrimonio, Hera. Entonces, en algunas tradiciones se dice que es Hades el que... Ares, no Hades. Ares el que corrompe la mente de Hércules, pero principalmente en la tradición se dice que es Hera también. Entonces, Hera corrompe la mente, dándole volviéndolo furibundo, volviéndolo iracundo, y cae en un sueño que no entiende y termina matando a su propia familia, mujer y hijos. Entonces aquí tenemos una pérdida también de una mujer igual que tuvo Sansón, como que perdió a una primera mujer, que lo dijimos, lo leí. Curiosamente, entonces, él pierde a esta mujer y su hijo, y obviamente la mente de él queda totalmente alterada porque hizo algo que no quería hacer, se sintió horrible, hace una alusión a las emociones también, a los bajos instintos, a la pérdida de la cabeza, a la pérdida de la razón, a la pérdida del control, etcétera, etcétera, etcétera. Estar borracho mentalmente, embobado, y como un héroe solar que tiene que hacer un trayecto para poder purgarse, limpiarse, volver a ser lo que era, él decide hacer 12 trabajos para poder redimirse, en resumen. Frente al rey que había, que era el rey Euristeo, que no era nada más y nada menos que su primo. Entonces, como su primo también que era, y tenía cierta rivalidad, gozaba con darle estos trabajos. No vamos a entrar a relatar porque ya lo he hablado y va a ocupar mucho tiempo. En otro video podemos hacer específico de los 12 trabajos y qué simbolizan y a qué apuntan estos 12 trabajos. Entonces, rápidamente él va haciendo estos 12 trabajos y para él tenía una significancia enorme hacerlo. Prácticamente era parte de su consagración. Podríamos decir que es como un símil también de la consagración de la vida guerrera de Sansón. Entonces él va haciendo estos trabajos hasta que con el correr de los avances. Ya una vez terminados estos trabajos, él vuelve a rehacer su vida y se enamora de otra mujer. Y esta otra mujer, curiosamente, se parece el nombre también. Y también muestra, a lo mejor no tanto como Dalila, pero muestra actitudes también carentes de lealtad, parecía a la traición. Pero yo no sería tan duro con este personaje, que se parece el nombre, que es Deyanira. Entonces, Hércules se enamora de esta mujer de Deyanira, que no estaba nada más y nada menos que consagrado al dios del río, y él vence al dios del río, se enfrenta a él, que es un dios también con características metamorfas, pero de animal. O sea, este personaje adquiría formas de animal, primero de toro, después de una gran serpiente que se enfrenta a esa gran serpiente. Y logrando vencerlo, se queda él con Deyanira. Más bien el papá de Deyanira veía mejor partido en el dios del río, y al final, con la fuerza y cómo se impone Hércules, termina accediendo a que Hércules se quede con Deyanira. Con Deyanira al final tiene una relación, tiene hijos, al parecer una tranquilidad, como la que él en el fondo se nota que buscaba redimir producto de él haber matado a su anterior familia. Hasta que un día en el fondo
ya se escapa esa tranquilidad, pasa un acontecimiento en tierras lejanas, están en un río, y en este río no pueden cruzar ambos el río por el caudal, la extensión, y aparece un centauro, que es el centauro... no, mira, no recuerdo el nombre en este momento, lo podemos ver, no hay problema. Neso, me acordé, ni siquiera alcancé a ver. Entonces, el centauro Neso, que era un centauro que decía que él podía pasar a los transeúntes de un lado a otro del río. Entonces era como la parábola del escorpión, no sabía qué podía pasar entre medio del transcurso de un lado al otro lado de la ribera. Entonces, malamente inicia con Deyanira, que era la mujer de Hércules, la segunda mujer de Hércules. Entonces van y traspasa a esta mujer, pero muestra práctica impropia, pues se exacerba y trata, y galopando prácticamente se la rapta, se la está llevando, y Hércules, que no es nada tonto ni perezoso, no encontró nada mejor que matarlo en el transcurso y le lanza una flecha con el veneno de la hidra de Lerna, que era prácticamente el segundo trabajo que tuvo él después de matar al león de Nemea. Y esas flechas iban envenenadas. Entonces le tira una flecha al centauro y lo mata, para que no dejar que se arranque con su mujer. Entonces, todo hasta ahí muy bien, pero en un acto que un poco no se entiende bien, no se entiende, bueno, es práctica propio de la persuasión del centauro. Él le dice a Deyanira que con la sangre de él, derramada, la flecha que llegó, y estamos hablando de una flecha que ya venía con veneno, nunca ha quedado claro en la historia si la sangre en sí misma de Neso era venenosa. Pero lo concreto es que ya el veneno venía de la flecha de la hidra de Lerna. Entonces él le dice que con su sangre podía hacer una pócima, un filtro de amor para que si en algún momento tuviese problemas de amor con Hércules. Lo hace de una manera muy rápida, en un momento que está prácticamente falleciendo, y es como una especie de venganza de Hércules rápida, muy astuto, y sin que se dé cuenta Hércules, ella guarda ese filtro, que es la sangre del centauro. Entonces, en un momento que eventualmente ella vio como una debilidad del amor de ambos, donde se va viendo como está desistiendo, producto de que Hércules también hizo distintos actos, fue popular, fue conocido, y en un momento también tiene como una cercanía, pero que no pasa nada, pero tiene una cercanía con otra figura que es Íole, que sí él sentía algo por ella, pero no pasa nada. Obviamente Deyanira se pone celosa, y aquí aparece la parte romántica de la historia, y como en un traje, como una especie de túnica, empapela el veneno, que ella hasta ese momento pensaba que era un filtro de amor, para que una vez puesto esa túnica, el amor de Hércules sea hacia ella. Y no sabiendo que al dejarla en el sol se activa de mayor manera el veneno, y le regala esta túnica a Hércules, le lleva la túnica, se la regala a Hércules, se toma su tiempo, hasta que en un momento determinado se pone la túnica, contento todo, y empieza a quemarse, porque ahí estaba impregnado el veneno de la hidra de Lerna. Entonces empieza su piel a quemarse, y lejos de tratar de poder soltarse, como que se empieza a adherir a la piel de él, como que si se empezase a quemar. Entonces, lo único que haya Hércules ahí en su fin para poder desistir de ese dolor y parar ese sufrimiento es pedirle a sus amigos que usen
la pira, ¿no es cierto?, las hogueras en las cuales ellos hacían sus rituales y también despedían a sus seres queridos, que inmediatamente la ocupen y lo incineren ahí mismo, lo quemen ahí mismo. Entonces en ese momento es lo único que encuentran para poder aplacar el dolor de Hércules, de su sufrimiento después de haber sido un guerrero tan importante, haber hecho tantas cosas, de haber ganado tantas batallas, termina desistiendo de la manera más triste, más dolorosa, pero que al final tiene una redención porque como era hijo de Zeus, en algunas tradiciones dicen que el mismo hecho de ser quemado se termina como cristalizando termina, ¿no es cierto?, fundiéndose su divinidad y termina consagrándose y perfeccionándose para poder ir al Olimpo. Pero la tradición más común es que el mismo Zeus, al ser su hijo, le guarda, le da la posibilidad y le da el espacio y hace ascender su alma, que ya el cuerpo estaba totalmente incinerado, para darle un lugar en el Olimpo y volverlo un inmortal. Y ahí alimentándolo, ¿no es cierto?, del alimento que tenían todos los dioses, que era el que les permitía estar, eh, tener la condición de inmortales, que era la ambroxía y el néctar. Entonces al final le da un lugar en el mismo trono, o sea, en el mismo Olimpo, como uno de los dioses también. Incluso se dice que hasta la misma Hera lo termina aceptando, porque al final él como que sorteó todas las pruebas que ella le puso, y al final se ganó, entre comillas, de alguna manera el respeto de ella misma. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de estos dos, realmente estos dos historias son muy potentes y tienen muchas similitudes. El león, el primer matrimonio, la consagración, ser hijo de una divinidad, ¿no es cierto? El poder, la fuerza física, el ser un regente solar, la traición, los dos matrimonios, las pruebas entre medio. Son realmente dos figuras muy, muy similares y que sin duda son apasionantes y que también están conectadas con otras historias. Espero les haya gustado. Vamos a estar atentos a una siguiente historia. Estén muy bien. Nos vemos.